de hablar de algo que no me imaginé que tuviese que compartir. Y es acerca de lo que dice en Primera de Corintios. Por favor, vamos a la palabra de Dios. El que no tenga Biblia, mejor dicho, el que tenga, compártala con el que no tiene una Biblia al lado. Vamos a la primera carta a los Corintios, que fue una carta escrita por el apóstol Pablo. En esta carta vamos a encontrar en el capítulo número 12 de Primera de Corintios, vamos a encontrar algo bien interesante. Y resulta que dice allí en el versículo 7, ya estamos, por favor, comparta la Biblia, no se quede sin compartirla, que vea que no tenga. 1 Corintios 12, versículo 7. Y aquí vamos a leer 3 versículos del capítulo 12. ¿Listo? Bueno, atentos. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo número 9. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él que quiere. Bueno, iniciamos en esta tarde recordando, como dice aquí la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo que otorga absolutamente todos los dones. Aún el don de la enseñanza, porque eso es un don, ¿claro? No todas las personas tienen la habilidad, la pedagogía, la capacidad, esa habilidad, esa destreza de enseñar, por ejemplo. Pero en este caso, estamos mirando que el Señor aquí en la palabra de Dios muestra varios dones, pero específicamente hoy quiero manifestarles y que comencemos pensando que, como dice acá, la manifestación de esos dones es dada por el Espíritu Santo y dice para provecho. Es decir, para que nosotros lo usemos para la iglesia. Y muchas veces los dones también son usados fuera de la iglesia. Hoy, por ejemplo, voy a compartir con ustedes los dones de sanidades. Y dice sanidades porque no solamente la persona se enferma del cuerpo físico. Hay enfermedades del alma, hay enfermedades del espíritu. Hay una cantidad de enfermedades que no solamente nosotros podemos percibir a simple vista, sino que aún el Espíritu Santo nos deja ver y nos muestra esta persona está enferma. Bueno, dice en el versículo 7, y lo menciona allí en el 9, perdón, habla de la fe y habla de los dones de sanidades, pero todos por el mismo Espíritu. Y dice que lo reparte a cada uno como Él quiere. Es decir, si hubiese un almacén de dones llamado, por decir, macro, usted iría a macro, a la sección de dones. Y no habría ni enfermedades tan graves, ni habría hospitales. Qué pena, doctor Guillermo, los internistas como poco trabajan, los ginecólogos serían pocos, pero hoy en día Dios dio la ciencia, increíble, dio la ciencia, pero dio los dones de sanidades. Y los dones de sanidades es aquel dador de dones, es el Espíritu Santo, pero para que no nos fijemos en las personas. Cuando uno va al médico, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va al médico y llega y con que solo el médico sea amable, sea jocoso, sea querido, sea de pronto profesional, muy profesional, uno ya lleva como la mitad de la curación y dice, no, salí como nuevo y no se ha empezado a tomar la medicina, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando de dones de sanidades, dice que es el Espíritu Santo que lo da para que nosotros no nos fijemos en el que es usado o el que es utilizado. No nos podemos fijar en las personas, sino en el Espíritu Santo. Las personas reciben los dones para que los administren, pero no es de ellos.
Escuché la voz, creo que la historia, una vez Janet me contó, yo no estuve en ese evento aquí en Santa Marta. Vino una persona, era como de Nigeria, de un lugar, y ese hombre hizo sanidades en cantidades. Y él decía, ¿saben una cosa? Quiero contarles que mi esposa lleva enferma varios años. Si el don fuera mío, yo ya lo hubiera sanado. Pero el don no es mío. Tengo un primo que fue el que me enseñó a mí, me compartió de Cristo Jesús hace más de 35 años, se sentó y me habló del amor de Jesús. Y el Señor a él lo usó demasiado con las sanidades. Mire, la Macarena, no sé quiénes la conocen, que es una plaza de toros allá en Medellín, era llena, los estadios, y él se levantaba, oraba por sanidad, y la gente se levantaba de las sillas de rueda, caminaba, era una cosa extraordinaria. He conocido a mucha gente con esos dones maravillosos. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos ni transferirlos ni comprarlos. Nosotros debemos fijarnos no en la persona, sino en el Espíritu Santo que hace la obra. Así que quiero invitarles para que hoy estudiemos qué es el don de sanidad. El don de sanidad es la capacidad que Dios da de una manera sobrenatural a alguien para curar una enfermedad, para restaurar la salud. Y puede ser la salud mental o la salud emocional, la salud física. Por eso se llama dones de sanidades. Con este don nosotros no podemos manipular a Dios. La persona solamente lo administra, no es de Él. Y en ocasiones también la enfermedad Dios la permite porque es un plan de Dios para algo especial con esa persona o es un trato de Dios. Quiero que vayamos a segunda carta de los Corintios, ya después de saber de quién es el don, de dónde proviene y sobre quién debemos fijar los ojos. ¿Sobre qué persona? Es sobre la persona del Espíritu Santo, no la persona que tiene el don. Así que vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 12, y miremos del versículo 7 al versículo número 9. Y aquí está hablando de un hombre que Dios lo usó demasiado en el tiempo de la iglesia primitiva. Versículo 7. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí que el poder de Cristo. Y estamos hablando aquí del apóstol Pablo, un hombre que fue llevado, mejor dicho, a los lugares más extraordinarios, que llevó el evangelio a toda Europa, que fue un hombre muy usado por el Señor. Pero él era un hombre muy sobrado, era una persona muy preparada, era una persona experta en la palabra, experta en la ley, criado a los pies de Gamaliel, como dice la palabra de Dios, instruido en la ley judía. Y era un hombre supremamente estudiado y preparado. Pero entonces dice acá que el Señor le pone una prueba y le dijo 3 veces: Señor, quítame esta incomodidad. No dice qué enfermedades. Algunos estudiosos dicen que era un problema de convulsiones, otros dicen que era problema de la vista. Lo que sí entendemos acá es que le era supremamente molesto, incómodo y probablemente muy doloroso.
Parece que era una experiencia muy dolorosa, aunque no se especifica acá, pero lo limitaba en el trabajo que él hacía, que era la evangelización, que era ganar a otros para Cristo, en esa labor ministerial. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que él le rogó al Señor y el Señor le dijo: no le voy a quitar eso, no le voy a quitar eso, yo sé por qué no se lo tengo que quitar. Y me llama la atención que en el versículo número 9 dice, después de la parte de debilidad, por tanto, le quedó claro a Pablo. Dijo: ok, Señor, ¿sabe qué? Sí, ok, sí, Señor. Yo sé que tú permites esto. Y a veces hay dolencias o enfermedades que Dios las está permitiendo porque quiere un trato especial con la persona. No porque quiere acabarlo, porque si le quiere acabar, pues hubiese muerto el mismo Pablo de eso lo que le dio. Pero dice acá, por tanto, de buena gana, de buena manera, con gusto, me gozaré, me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿La entendió? Entonces la enfermedad a veces el Señor la puede permitir para un trato especial, pero eso no es con todo, es con el que el Señor sabe, y eso es una cosa con el Señor. Segundo, ya sabemos que es el don de sanidad y que a veces hay enfermedades que es un trato de Dios con la persona. ¿Qué se debe hacer para que la sanidad ocurra? Y vamos a la palabra de Dios, a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Me encanta que Elena ya esté hablando. Y eso quiere decir que pronto va a cantar en el... Mateo capítulo 17. Eso. La recibimos, dice. Mateo 17, dice así. Yo quiero compartir un pasaje de la porción que usted también lo ha leído muchas veces, de Mateo capítulo 17. Tal vez usted dice así: yo lo he leído, yo lo he estudiado, sí, en mi devocional, sí, claro, me lo enseñó mi líder, sí, lo estudié en el grupo de oración. Capítulo 17 habla de un muchacho lunático. Dice el versículo 14 de Mateo 17, vamos a tomar este pasaje para saber qué se debe hacer para que la sanidad ocurra. Si no es trato de Dios, entonces puede haber la sanidad. Dice en el versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si nosotros estamos contigo, Señor, explíquenoslo, ¿no? Versículo 20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren, el hombre en medio de la multitud le dijo: mi hijo es lunático. Mirando qué significa lunático, se llamaba lunático porque las personas, de acuerdo al cambio de la luna, se afectaban más, ¿ya? Y a veces no se han escuchado ustedes, parece como lunático el cambio de luna, pero para referirse uno de pronto a personas que, bueno, cambiaron de carácter. Pero aquí es más específico, la persona sufría convulsiones
o problemas mentales. Y con el cambio de la luna se acrecentando, su hijo estaba muy mal. Y dice acá que el Señor Jesús reprende al demonio. Es decir, hay enfermedades que son producidas por demonios, sí. Sí. Porque este es un mundo que ni usted, el mundo espiritual, que ni usted ni yo lo vemos a simple vista, pero existe. Como existen las bacterias, los virus, usted no los ve, pero dice, pero tiene una virosis y eso se manifiesta de otra manera. Acá entonces dice que el Señor Jesús reprendió al demonio y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Es un milagro de sanidad y el Señor entonces viene y habla con estos discípulos y en el versículo 17 le dice a toda la gente, es que ustedes son una generación incrédula y perversa. Y se estaba refiriendo a las personas que se amontonaron a ver, ¿qué le pasó al muchacho? A ver, ¿qué salió? ¿Qué fue lo que le dio? ¿Saben una cosa? Hay gente que se interesa porque el Señor lo sane, pero no quiere nada de Dios. Esa es la generación incrédula. Hemos tenido personas que se han acercado para decirnos, yo no quiero nada con Dios, pero quiero que sane a mi hijo. No quiero nada con él, puede darse. Entonces, muchos se acercan a Dios, no creyentes, buscando un milagro, pero no creen en el Señor. Lo primero que se necesita es creer en el Señor y seguirlo. Y en el versículo 19, entonces encontramos acá que los discípulos le preguntan por qué fue que no pudimos sanar a esta persona. Y él le dijo, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Por eso el tema de hoy se llama, todo depende de tu fe. Todo depende de tu fe. Dios tiene la oportunidad siempre de obrar, disponible, pero necesitamos colocar nuestra fe en Él, porque probablemente esté el milagro a punto de darse por la poca fe. Miren, cuando una persona está enferma, no tiene ganas ni fe de nada. A uno no le dan ganas de nada. Yo muchas veces he estado enferma, le he dicho a mi esposo, mire, ¿sabe qué? Ore por mí, porque no me dan ganas de orar. La fe es del que va a orar por el enfermo, no es del enfermo. Luego el don de sanidad, o aunque usted no tenga el don, usted puede orar y debe orar ¿cómo? ¿Con qué, señores? Con fe, creyendo. Pero si usted va a orar, mire, yo veía a veces, he leído que el Señor Jesús saca a la gente para orar por un enfermo. Imagino que porque toda esa gente está diciendo no se va a sanar, ¿para qué van por él? Y le tiende la lápida pegada al cuello, nada. ¿Para qué vendrá Jesús? Eso es como se le ocurre llegar, ¿sí me entienden? Y no nos pasa a nosotros. A veces uno tendría que ir y decir, ¿sabe qué? Que se salga la gente, vamos a orar, porque yo sí tengo la fe para orar por ese enfermo. De manera pues que hay dos cosas. Una, creer en Jesús. Y la otra, ministrar con fe. El enfermo está ahí conectado a una máquina, está en una clínica. ¿Qué fe va a tener ese enfermo? Y está consciente. Pero usted que va a orar, sí tiene fe. Y en la fe que se necesita para impartir en el don de sanidad, es la fe que usted y yo tenemos. Y el Señor dice, si tuvieran fe, ¿cómo de grande? Como un grano de mostaza. Chiquitiquitico, no sé si lo conozcan, pero es bien chiquitico el grano de mostaza. Dice, y esa es la fe que necesito, no necesito más. Pero si usted va orando y pensando que el Señor no lo va a hacer, es muy complicado. Necesitamos ministrar con fe. Hace años, yo estaba terminando mi universidad, mi mamá estaba más o menos, unos añitos viuda, y empezó a enfermarse, enferma. Cuando nos dimos cuenta, ella estaba demasiado enferma
y le dio un coma hepático. Coma hepático. Bueno, un coma hepático es grave, ¿cierto? No ve, no oye, no entiende nada. El estómago se le puso como embarazada. Coma hepático. Una semana en coma. Yo era cristiana y mis hermanas, ninguna era cristiana. En la casa estábamos 7 mujeres, era la que estábamos cercana a mi mamá. Y le dije yo, ayuno. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya Santa Berta nos va a mandar no sé qué, la monja, la no sé qué, la. Ayuno. Todas vamos a ayunar por mi mamá. Todo el mundo, yo le dije qué hacer, hicimos el ayuno. Mi mamá estaba inconsciente. Ella no sabía. Un coma hepático, el hepatólogo nos dijo, ¿ustedes saben lo que es eso? A ella le dio esa cirrosis hepática por una hepatitis no manifestada. No se dio cuenta ella que le había dado hepatitis y se enfermó, no tuvo tratamiento y le dio esa cirrosis hepática. ¿Sabe cuántos años nos la regaló el Señor? Más 4 años. La disfrutamos porque el Señor la sacó de ese coma hepático. Tuvimos esa fe, fuimos, yo iba, oraba. Bueno, los cuidados intensivos en el interior es diferente acá, pero nosotros teníamos más acceso a ella y todo lo demás. Y entonces es la fe lo que el Señor quiere. ¿Qué garantías hay que ocurra una sanidad? ¿Qué garantiza? Usted estará diciendo, entonces, ¿para qué oramos? Si Dios, a algunos los va a sanar, a otros no. Seguro que usted está pensando allá en su silla. Alguno está pensando, no, entonces ni oremos, dejémoslo así. Pero ¿saben una cosa? Si hay garantía. ¿Sabe cuál es la garantía? Todas. Usted puede ser especialista, pero usted tiene el Espíritu Santo y Él tiene el poder para sanar. Quizás está pensando, no, seguro era que la tenía para 4 años más, yo no sé, pero el Señor obró ahí. Era nuestra fe. Juan capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Juan capítulo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¡Qué tan tremendo! Por favor, tenemos todas las garantías si nosotros pedimos con fe. Juan 14, del 12 al 14, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. Es que no es el que va a orar. De pronto usted le da miedo, yo no voy a orar porque qué tal que se muera. Lo mejor, si usted le compartió de Cristo, fue lo mejor. Dios lo quería que disfrutara, estar en el paraíso disfrutando. Pero miren lo que dice acá, que tan tremendo. El que en mí cree, en la fe, el que en mí cree, no es una experiencia emocional, señores, no es por las emociones, es el Espíritu Santo el que hace la obra. El que en mí cree hará las cosas mayores que las que yo he hecho, para que todo lo que pidas en el nombre de ¿quién? De María, de Marina, de José, de Luis. No, porque la autoridad que usted tiene para ir a orar por el enfermo es la autoridad de Cristo, es la autoridad de Él. La otra vez escuchaba de una pareja que un hijo cayó en la droga. Terrible, pues eso también es terrible. Eso es una enfermedad catastrófica. Yo lo considero casi que como una enfermedad. Entonces el pelado empezó, ellos eran cristianos, y el pelado empezó en un proceso de recuperación impresionante. Y un día estaban en una fiesta, y entonces el esposo le dice a la esposa: ay, tengo un susto que este vuelva otra vez a caer en esto, tengo un miedo. Y llamaron al muchacho porque él se convirtió. Y entonces le dijeron:
Él dijo, hijo, tú sabes que el diablo, como decía el papá Betty la Fea, ¿qué? Es puerco, el diablo tiene también, y mete la cizaña y lo quiere meter la zancadilla. Y le digo, sí, papá, él tiene poder, pero no tiene autoridad. Y yo les digo esta tarde, señoras y señores, el enemigo tiene algo de poder, algo, pero no tiene la autoridad. Por eso es que acá cuando el Señor dice en su palabra, el que haga todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará para que mi nombre sea glorificado. No es para la gloria del que va a orar, no. No es para que digan, uy, pero entonces Cindy se ora con poder, ella tiene la unción. No. Es porque el Señor no comparte la gloria con ninguno de nosotros, con ningún mortal. Él no comparte su gloria. Si usted le va a robar una gloria a Dios, no va a sanar ni a un pollo que se le haya partido una patita. Perdónenme que le diga, no va a sanar. No, yo tenía un amigo que oraba hasta por los perros y hasta se sanaban. Por allá un amigo que estaba en Uruguay, y una señora súper afligida porque el perro estaba enfermo y oró por el perro y el perro se sanó y así le compartió de Cristo Jesús a esta señora y se la ganó para Cristo. Una cosa extraordinaria. Miren, el Señor Jesús dice que cosas mayores haremos. Me impacta cómo el Señor Jesús le unta barro en los ojos a un ciego y es sanado. Porque es que Dios es el Dios de lo inusual. Dios es el Dios de lo increíble. Si usted no tiene fe ni mira con los ojos de la fe, pues no va a pasar nada. Y ore por el que quiera, que no va a pasar nada. Pero si usted y yo tenemos fe, tenemos todas las garantías. Hay dos formas de orar por sanidad. Vamos a la primera. Marcos 16, del 17 al 18. No se les olvide, Marcos. Ahí cerquita donde está, Marcos, ahí cerquita Juan, echen unas hojitas hacia atrás. Marcos, el Señor hizo una encomienda y dijo, Marcos 16. Marcos 16. 17 y 18. Vamos a verlo todos a las 1, a las 12, a las 3. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos tenemos dos manos. Y son las manos que Dios usa para sanar. Es increíble que en las manos hay algo especial. El toque de sus manos produce algo especial cuando el Espíritu Santo lo usa, cuando usted va en el nombre que es sobre todo nombre, el que tiene autoridad para impartir sanidad. Muchas veces por el que usted ora, él no cree, pero es la fe suya, es la creencia suya. Sobre las manos, es en el nombre del Señor Jesús, sobre con las manos suyas las pone y es sanada la persona. En Lucas capítulo 4:40, Jesús lo hizo. O sea, esto no es un invento que el que escribió la Biblia dijo, bueno, ¿sabe que yo voy a poner algo así, a poner a la gente que haga? No, Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, lo tenemos, Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. ¿Y qué dice? Y él, poniéndole las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Tiene algo
fueron sus manos. Las manos nuestras fueron hechas, diseñadas para que nosotros hagamos el bien. Así como trabajamos, así pongamos las manos, y el Señor Jesús nos dio el ejemplo. El apóstol Pablo también lo hizo en Hechos 28:8. Si lo buscamos, Hechos 28:8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pasen unas hojas adelante. Hechos 28:8. No les estoy hablando del Antiguo Testamento, porque a veces la gente dice, no, eso fue el Antiguo Testamento, no, eso fue hace años. No, sigue vigente la palabra de Dios. Y dice en el versículo 8 de Hechos 28, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, ¿qué hizo? Le impuso las manos y lo sanó. La disentería es una enfermedad grave, una infección intestinal que afecta mucho y que es con diarrea severa, con sangre. Estaba grave el hombre. Y Pablo creyó. Usted no necesita que el enfermo crea. El enfermo ni va a creer, a veces ni se dan cuenta del malestar que tiene, pero el que va a orar es el que tiene que creer. He conocido muchos testimonios de gente que no dan un peso por ellas. Por ahí la consuegra de Morela en estos días me llamó y me contó el testimonio de su hermana. Iba en Barranquilla manejando su carro, una abogada muy prestante. Iba llegando a un semáforo, paró y se quedó dormida. Entonces, claro, cuando ya cambió el semáforo, la gente la insultaba, vieja borracha, bájese del carro, ¿qué es lo que hace? Vea, y ella profunda, vea, y por allá como que escuchaba lejos. Dice que cuando ella abrió los ojos, la gente la miraba y ella no sabía. Le digo una cosa, tenía un tumor en la silla turca, que es digamos un huequito, ¿verdad? Tiene como una forma de una sillita en todo el centro del cráneo. Ahí hay una glándula, creo que es la hipófisis, doctor. La hipófisis, ¿cierto, doctora? La hipófisis, está la hipófisis allí. Y ahí tiene un tumor. ¿Cómo le sacamos eso? Llévela ¿para qué? Para Cali. Allá era el único lugar donde podían, y cada vez la hermanita que se fue a orar allá con ella se internó 8 meses en cuidados intensivos. Y si cuando me la devolvieron, un costalado un costalado de huesos. Ojalá un día pueda venir y nos cuente el testimonio. Un costalado de huesos. Tuvo que aprender a caminar, a comer, a hablar, a todo. Pero si la ven, dice, usted se admira. Pero fue en la fe, en la convicción, en ir y imponerle las manos, en creer. Y ella me dice, cuando me llamaban y me decían, no, eso no hay nada que hacer, no, ¿sabe qué? Llévesela para su casa, eso no, Señor, no me la llevo. El Señor tiene el poder para la ciencia, pero para mi fe no, yo tengo un Dios grande. Porque el médico le decía, no, entonces invoca a Mahoma, no sé quiéncito, pereñecito, al indio, no sé, Juana, no sé qué. Y él decía, no, Señor, el Dios que yo tengo es un Dios vivo. Y es lo que nosotros necesitamos creer. Hechos 28:8 dice así, que entonces le impuso las manos el apóstol Pablo y le sanó. No dude usted en ponerle las manos a un enfermo. Es que no va a ser usted, ni vaya a creer que es su poder, porque usted no tiene poder, ni yo menos. Ni se la crea, por Dios. A veces somos tan creídos los cristianos. No, yo soy el chacho. No tenemos nada. Es por el Espíritu Santo que está en nosotros, que hace el milagro, que hace la sanidad. Otra manera, una es imponiendo las manos, pero otra es algo que no tiene nada que ver, no es el aceite, ni es porque sea aceite de aguacate, ni de coco, ni ahora de no sé qué, plantas de oliva, no. Miramos en Santiago 5, del 14 al 15.
No es el aceite en sí. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Santiago está después de Hebreos. Búsquelo. Y mire lo que dice Santiago. Qué tan particular, es tan tremendo, que el Señor nos deja ver cómo ocurre esa sanidad. Santiago 5 del 14 al 15. Bueno, ya lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Santiago. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Yo soy la que estoy perdida hoy. Bien. Listo. Dice que si alguno está como enfermo, ¿cierto? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Es decir, los ancianos de la iglesia no tienen ni una cámara, ni mandan a toda la iglesia un dron para ver a ver cuál allí en Mamatoco se enfermó. No. Usted dice, llámelos. Usted tiene que avisar en la iglesia que usted se enfermó. Pero a veces uno dice, y estuve enferma, pastor, y nadie me llamó. ¿Cómo sabemos? Por Dios, llame a cualquiera, a todos esos que hay en la iglesia, a esos ancianos. Y si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿En qué nombre? En el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Le será perdonado. Y en el 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Usted lo puede creer. Si no lo creemos, no va a pasar nada. El aceite en sí no tiene nada, pero representa al Espíritu Santo. Pero ¿qué hace el Señor? Hace el milagro. Algunas sanidades pueden ser progresivas, pero otras son inmediatas. Hay personas por las que a veces se ora 1, 2, 3 y 4 veces. Se necesita más. Bueno, puede ser que a la quinta vez el Señor también esté allí y obra. A veces son progresivas, a veces son instantáneas, se muere el paciente. Increíble, puro paraíso, dicha, felicidad. Señores y señoras, hoy quiero compartirles que usted y yo necesitamos ver con los ojos de la fe. No hay más. Si no tenemos fe, ni ore, porque pobrecito el enfermo, vas a hacerle más daño. No es la persona que ora exactamente, es la fe de la persona. No es el aceite, es el símbolo del Espíritu Santo. No es su capacidad, es el poder del Espíritu de Dios. Así que no dude, si usted es una persona de fe, si usted nunca ora, es que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, no, es que apenas estamos empezando, tranquilos hermanos, que van a poder echar ese género si no sale, sino con ¿qué? Con oración, ayuno. Ustedes ni ayunan, ustedes ni oran. ¿Qué va a pasar? Usted y yo necesitamos pegarnos, conectarnos a la fuente divina de poder, que es el Espíritu Santo, para poder imponer las manos y ver resultados, no por usted, sino por el Espíritu Santo que está en usted. Así que el desafío en esta noche dice, orad unos por otros para que sean sanados. A veces la sanidad no es física, a veces es un corazón quebrantado, dolido, amargado, resentido, frustrado, afligido. No necesariamente es algo físico. A veces es la falta de perdón. A veces es que, bueno, yo digo, pero bueno, si usted es cristiano, ¿por qué no se le nota? No vive amargado, que sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo pasa. Se necesitan los dones de sanidades. Y usted y yo los tenemos a la mano. Y Dios no es tacaño. Perdónenme, en Antioquia se dice amarrado. Acá se dice cují, ¿cierto? Cují. El Señor no es cují con los dones.
Jují es amarrado, es tacaño, ¿cierto? Tacaño, amarrado, ¿cierto? Dios no, Dios es generoso, pero necesita la fe suya y creer en Jesús, la fe que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Así que les invito para que oremos, para que le pidamos al Señor que nos ayude a creer. El Señor dice: impondrán las manos sobre los enfermos y serán sanos. Pero es necesario, amado Señor, que tú nos ayudes, como te pidieron esos hombres allí en la palabra. Señor, tú viste la incredulidad y llamó generación incrédula, malvada, porque no te creyó. Pero nosotros somos de los que te creemos. Dile al Señor, a ver, abra su boca y hable con Él. Dile: Señor, yo te creo. Yo creo que eso que está escrito en la palabra es verdad. Yo quiero creer y quiero, Señor, interiorizar esta verdad de tu palabra. Es que es la palabra tuya, es la autoridad de Cristo Jesús. Por eso hoy, Señor, yo recibo esa bendición grande de poder orar por los enfermos, de poder creer que tú eres suficiente para sanar, que tú eres y tienes el poder para hacer cosas nuevas.